Ahí estamos viendo las imágenes de La Moneda, precisamente, Mirna, de un nuevo anuncio que podría suceder en cualquier minuto. Sí, cuando el río suena es porque piedras trae. Sí, no, hoy día podríamos tener en cualquier momento un cambio de gabinete, no sé si es un ministerio en particular o más, pero después de lo que ha pasado, después de lo que vimos del presidente hablando, después de la conversación, nosotros conversamos con los tres ministros aludidos y la verdad es que sus pocas palabras también dicen bastante. Sí, yo creo que acá va a jugar un rol, debiera jugar un rol bien importante Yasna Proboste, presidenta del Senado, en esta, digamos, en este tender puentes, ¿no es cierto? Sí. Desde el Parlamento, que en los hechos, el Parlamento se ha convertido en un Parlamento que gobierna de facto, pues sí, mucho de lo que tú señalabas, ¿no es cierto? Y de muchas de las medidas y de las leyes que se han tramitado han sido, esto puede ser discutible, lo que ustedes quieran, pero ha sido también por falta de política del propio gobierno que tiene que ejecutar, ¿no es cierto?, determinadas políticas públicas, ¿no? Y a falta de esas políticas públicas entra el Parlamento y aquí lo que se ha producido finalmente es un choque de poderes. El Parlamento por un lado, el gobierno por otro, ahora el Tribunal Constitucional, que tal como lo dijimos más temprano, ¿no es cierto?, tomó una medida de supervivencia. Esto va más allá de si jurídicamente o no el requerimiento, ¿no es cierto?, tenía visos de inconstitucionalidad perdón, era atendible o no era atendible, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que le corresponde al tribunal. Sabemos que la decisión del tribunal es absolutamente y fundamentalmente política, tal como lo dijo Iván Aróstica, expresidente del tribunal, actual ministro, cuando decía que ellos iban a pensar en función de la ciudadanía, una declaración que no habíamos visto por lo menos tan abiertamente política de un integrante del tribunal. Entonces, el cuadro es complejo, podríamos decir, sale el Tribunal Constitucional por un rato, ¿no es cierto?, de esta trilogía de poderes en choque, y ahora tenemos al Parlamento y al Poder Ejecutivo. Yo personalmente, responsable, habiendo vivido una dictadura, lo que me parece importante es preservar la democracia, cuidar la democracia, porque uno sabe cómo puede terminar una democracia, pero tú no sabes qué viene después, claro, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que se necesita es la unidad. ¿Para qué? Para que efectivamente se produzca este gran acuerdo, y es un acuerdo que finalmente no tenemos que olvidar, tiene que tener presente a la ciudadanía y sus dolores y sus carencias y sus necesidades. Sí. Por lo tanto, todos estos llamados de que si el ejército de los nietitos, el fin, todas estas cosas que a mí me parece que son muy altisonantes, que pueden ser muy divertidas para tirar una cuña en televisión, pero creo que es importante poner paños fríos e insisto, la decisión del presidente de finalmente acoger y del tribunal, ¿no es cierto?, de no dar lugar al requerimiento, pone justamente una baja de presión en un momento político del país con estos anuncios de paro, etcétera. Por lo tanto, lo que yo diría que aquí lo que se necesita es política. Más que nunca. Yo coincido contigo, creo que hay que cuidar mucho nuestra democracia, cuidar mucho nuestra libertad, llegar en paz al proceso constituyente, vivirlo en paz. O sea, la vía democrática es el camino y hay que cuidarla y preservarla, porque mucho que nos costó recuperarla como país. Ahora, la señal de hoy día, el acatar perfectamente y respetar la decisión del Tribunal Constitucional es una buena señal. La oposición tomará ese guante, recogerá ese guante. ¿Estarán sopesando realmente lo que nos estamos jugando de aquí al futuro, Claudio? Mira, la verdad es que todo lo que estamos viendo, por un lado, me puso muy contento el hecho de que el presidente Piñera escuchara a las instituciones, escuchara la institucionalidad del Tribunal Constitucional, se diera en su posición, que no pensé que lo iba a hacer por el tema de la renta vitalicia. Me parece maravilloso, pero por otro lado estoy súper dolido porque siento que le estamos haciendo un daño profundo a Chile. Todo lo que ustedes están viendo, un gobierno destruido, un gobierno sin coalición, casi solitario, todas las críticas que ustedes están escuchando el día de hoy, lo único que hacen es atentar contra el sentido de la república, atentar contra el sentido de la democracia, del Estado de Derecho, porque todos hablan de que aquí está la escoba, es efectivo, pero ¿cómo lo solucionamos? La politización que se ha producido con los discursos que estamos escuchando de la diputada Giles, cómo trata a la gente, cómo habla, la bajeza que hay de discurso en algunos otros políticos, buscando intentar darle más a este gobierno donde más le duele, realmente no aportan en nada. Están destruyendo nuestro país con ese tipo de discurso. Pero la visión del senador Chaguán es una visión de llamado de unidad. Lo que pasa es que Chaguán dice
que poco más que esto es un proceso histórico, que efectivamente tiene razón, pero es un proceso histórico que para mí está gestado en las castas políticas, que se transmutó a la sociedad y que la sociedad en definitiva hoy en día también se politizó y se polarizó en base a los mismos discursos que está escuchando. Esto ya se vio hace mucho tiempo atrás en Venezuela en los años 90, cuando comienza a quedar la escoba con la clase política, la gente comenzó a seguir un caudillismo de discursos totalmente nuevos, de discursos disruptivos, de discursos de quememos esto, hagamos de nuevo, hagamos patria, muy parecido a lo que estamos escuchando hoy en día en Chile. Y efectivamente, estos procesos de crisis política son terreno pero fértil para que nazcan liderazgos populistas sin ningún contenido, que normalmente, históricamente en Latinoamérica han hecho tremendo daño a las democracias, muchísimo daño a las democracias, y eso es lo que me tiene muy apenado, que lo que yo hago viendo la tele hoy en día, escuchando muchos políticos, es ver cómo solamente, como tú lo dices 1000 veces, traen agua, son molinos, pero es simplemente ver cómo puedes darle más fuerte al de al lado sin mirar el bienestar del país, sin mirar el bienestar de Chile. Y eso me causa dolor, me causa pena, porque estamos siendo muy pequeños. Sí. No hay nadie que pueda estar contento con lo que le está pasando al gobierno. No hay nadie que pueda decir que bueno lo que le pasa a Piñera. No, porque lo que le pasa a Piñera es lo que le pasa a Chile. Él es el presidente de la República. Nos guste o no nos guste. Pero aquel que se respete la República, que respete y que ame a Chile, vamos a tener que seguir estos 10 meses con él y apoyarlo y salir adelante. Sí. Ojalá los políticos lo puedan ver así. Y ojalá paren un poquito la tontera de destruir nuestro país y ponerle un poquito más de corazón a las cosas. Claudio, perdón, el punto de quiebre se viene dando en el último tiempo por las ayudas a la gente. Por la excesiva focalización, por la poca universalidad, por oponerse al tercer retiro. Entonces, yo digo, si la gran mayoría de la clase política está de acuerdo en que esa es la manera más universal de ayudar, y desde la moneda se aferran como si fuese un dogma, el otro día lo dijimos como un dogma religioso, no, las AFP no. Chuta, tú dices, un grupo muy pequeño, ¿cómo puede ser que un grupo tan grande esté equivocado y un grupo tan pequeño esté en lo correcto? Es por lo menos debatible. No, si tienes toda la razón. Y duele mucho que en las posiciones en las que está el gobierno hoy día tiene que ver justamente, se pone ahí por aferrarse a una política extraña o dura o difícil y no ayuda a las personas. A mí yo quiero ser súper sincero en eso. El Congreso comenzó a escuchar a la gente desde que la gente obligó a que el Congreso lo escuchara. Octubre de 2019. No tiene otra fecha, sí, es así de simple. Antiguamente el Congreso no escuchaba a nadie y sacaba leyes que no tenían nada que ver con la realidad social. No de acuerdo. Pero por lo menos escucharon. Hubo un gobierno que yo creo que cualquier gobierno hubiese escuchado antes, pero lo que pasa es que Piñera tiene características personales y de mando que de verdad piensa que el tipo como capitán de buque va para allá y no dobla, no escucha, lastimosamente para nosotros. Y por eso se produjo esta disrupción entre un Congreso que comenzó a escuchar, que comenzó a ceder, y un Ejecutivo que no cedía, un gobierno que no entendía. Hoy en día lo lógico, esperando esto, y que me dio mucha pena ver hacia el presidente también cabizbajo, destruido, todo está bien. Es lo que se buscó, sí, tienen razón, pero no me gusta ver esto por Chile, porque ver a un presidente de Chile así, destruido anímicamente, destruido políticamente, es lo peor que le puede pasar a nuestro país, es lo peor. No hay peor situación para nuestro país que nuestro presidente esté en esas condiciones. Ya, pero cuando uno ha tocado fondo, ¿qué es lo que hace? Reconstruirse, ponerle ganas, salir adelante y vamos que hay que seguir. Y era un poco lo que decía el senador Chaguán, o sea, cuando tú estás en una crisis, todas las crisis son una oportunidad, pero el punto es que tienes que corregir lo que has hecho mal. Claro. O sea, por algo llegaste a donde estás el día de hoy, por algo recibiste este batatazo del Tribunal Constitucional, o sea, por algo tu sector te abandonó. Entonces hoy día es el momento de sentarse y decir ya, limpiemos, ¿qué es lo que vamos a continuar? Me quedan 9 meses o 10 meses de oportunidad, ¿y qué vamos a eliminar? O sea, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Qué es lo bueno para el país? Porque finalmente él conduce nuestro futuro, de todos nosotros, estos 9 meses hayamos votado por él o no. En estos 9 meses es muy difícil que el gobierno haga un cambio que nos permita decir, wow, perfecto, encontrar el rumbo. Es muy difícil. Lo que sí me preocupa es que este gobierno ha generado un clima de polarización tan grande que va a afectar las futuras elecciones. Y no son cualquier elecciones, porque tenemos las de constituyentes, y los constituyentes eventualmente van a escribir la carta que va a dirigir los destinos de nuestro país durante no sabemos cuántos años más. Qué terrible que en este momento político se nos produzca eso, porque esto debería ser gestado en un momento de tranquilidad, de comunión social.
Perdón, ¿qué pasó? No, nada, estábamos escuchándote atentamente. Pero es que entonces, bueno, en definitiva eso es lo que voy. Esta comunión social es lo que debería haber gestado este proceso político, que era lo más importante para nosotros como chilenos, para los que amamos la República y para los que amamos a Chile. Entonces, que se nos den estas peleas tan bajas, con gente con discursos tan bajos como los que he escuchado hoy día en la mañana de algunos políticos, de una política concreta, la verdad, que destruyen nuestro país. Es que yo les digo, yo estoy callado hoy día porque los escucho hablar a los políticos y me duele. Me duele el corazón, me duele ver cómo se tratan, que la misma derecha se destruye entre ellas, que la izquierda le aprovecha de dar, que los de aquí lo único que veo es disrupción, caos, anarquía, y eso lo único que hace es daño a nuestro país.